1469 se suspendió. Correcto, estamos hablando de Sí, eso. Ok, vale. Sí, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Inicialmente, cuando se suspende una norma, queda en stand-by. Resulta que esta norma está afectando directamente el salario de más de 2 millones de personas en Colombia. Entonces, ¿qué sucede o qué podría pasar? Uno, ¿qué podría pasar? De aquí en adelante, ¿cómo se paga hasta que el gobierno emita un decreto temporal, que fue lo que le pidió el Consejo de Estado al presidente, al Ejecutivo? Entonces, recordemos previamente, así grosso modo, están los tres poderes públicos: el legislativo, que es el Congreso; el ejecutivo, que es el presidente; y el judicial, que son las altas cortes y toda la parte judicial. Entonces, es un control político que se tiene, un control que se tiene sobre los tres poderes. Aquí, el Poder Judicial está controlando de que el presidente y el ejecutivo cumplan con la ley, y que, de acuerdo a como dice la ley, entonces se establezca un salario mínimo con una justificación. Y eso fue lo que le solicitó el Consejo de Estado al Ejecutivo, que es el presidente, para que cumpla con unas justificaciones específicas para que por qué aumentó el 23.7%. Pero como para eso dijo, suspendamos, es decir, déjenos en el limbo. Y la gente cree que estamos en el limbo, pero hay que tener claro que esa norma tuvo una vigencia hasta la fecha del 12, ¿cuándo fue que se generó? El 16, estamos hoy. Hasta la semana pasada que se generó, la fin de semana que se generó la suspensión, hasta esa fecha estuvo vigente. Se le pagó ya a unas personas las 2 quincenas, ahorita se le va a pagar la quincena. Entonces viene la quincena. ¿Cómo se paga esta quincena? Si de aquí a eso no se genera, hasta esta quincena se paga con el mismo decreto 1469. La siguiente quincena, si no hay pronunciamiento del gobierno, si no hay pronunciamiento de la corte, se sigue pagando igual. Entonces, grosso modo, esa es la forma como los empleadores deben pagar. Es decir, a partir de la fecha que se hizo, se tomó la decisión del Estado Nacional, a partir de ahí se suspende el nuevo salario mínimo. Se suspende, pero como aquí hay unos efectos, por lo general, miremos el efecto de la suspensión de la reforma pensional. Se suspendió y no se siguió haciendo nada, pero porque es algo que no tiene una connotación directa sobre los trabajadores, sino progresivamente. Aquí en este caso, se tiene a los trabajadores que siguen prestando un servicio y el empleador debe pagar. La pregunta es, ¿cómo se les debe pagar? Entonces, la quincena de ayer. La quincena de ayer. Pues, la quincena la vieron pagar con el aprobado, con el mismo. Con el decreto. ¿El decreto cuál es? 1469. Eso, 1469. El decreto es 1469. Y sigue. Entonces, en este momento está suspendido, pero la pregunta es, ¿cómo pago yo, empleador, a los trabajadores? Todavía le seguimos pagando para evitar cualquier conflicto hacia adelante. Vamos a seguirle pagando eso con el adicional del 23.5%, hasta que haya una nueva pronunciación o un nuevo pronunciamiento, ya sea del ejecutivo, que es el presidente, o ya sea de la corte, ¿de acuerdo? Del Consejo de Estado. Entonces, de acuerdo a eso es cómo se va a pagar. Ahora vienen los trabajadores preocupados. ¿Por qué se preocupan los trabajadores? Sí, porque se preocupan por saber si tienen la obligación de el dinero. Entonces, eso sí es clave dejarlo, y son los derechos adquiridos. Cuando se tiene un derecho adquirido, el decreto estuvo vigente, y mientras estuvo vigente, yo no tengo que devolver un peso como trabajador. Tengan presente eso. Yo como trabajador no tengo que devolver ningún dinero mientras el decreto 1469, que aumentó el salario mínimo, estuvo vigente. Entonces no tengo, vuelvo y repito, qué pena que están diciendo. Los trabajadores no tienen que devolver. Hay algunos empleadores que dicen, bueno, entonces voy a recogerle o le voy a retener este mes porque el mes pasado le pagué de más. No, señor. Adicional a que es muy posible que siga el mismo monto, sino que simplemente el ejecutivo lo retire. Doctor, ¿cuáles fueron los argumentos centrales? Los argumentos centrales es que el aumento del salario mínimo en Colombia se rige por una ley que es la 278 del 96. La tengo apuntada acá.
¿Por qué? Porque le dice que debe ser de acuerdo al IPC, de acuerdo a la productividad, de acuerdo a todos los indicadores económicos que existan en el país. Entonces ellos se basaron en el artículo 53 de la Constitución y en las indicaciones de la OIT. Pero tenemos una gran cantidad de elementos que no tuvieron en cuenta. Entonces la Corte o el Consejo de Estado le está diciendo, justifíquelo. No le está diciendo elimínelo, sino justifíquelo económicamente hablando. Doctor, ¿qué escenarios se aventuran a corto plazo en, digamos, las peores de las circunstancias que puede hacer que el Ejecutivo no cumpla con el proyecto? Uy, pero parece que como estamos, una pregunta interesante porque como estamos en una coyuntura política, se puede manejar, es más político que en la parte de que pensar en los trabajadores. Entonces el presidente, como ya lo ha estado mencionando, pues inclusive está diciendo que lo va a subir más, pero tiene que justificarlo. Entonces la coyuntura básicamente, el impacto es van a utilizar a los trabajadores de una forma política para que le quieran subir más, pero en sí la parte económica es la que prima con los trabajadores. ¿Y cómo lo van a mantener o cómo lo va a justificar el gobierno ante el Consejo de Estado para mantenerse al menos ese mismo valor de aumento? Entonces, ¿qué lectura le da usted a esas voces que se han pronunciado en favor de la ¿Cuál de posible? voces como por ejemplo la de Carolina Valencia, que Bueno, ahora está a favor de eso, de que se mantenga. que se mantenga ese Pues, decreto que pidió el gobierno. pues resulta que ya una vez adquirido por parte de los trabajadores, pues es como dirían coloquialmente, es muy maluco que a uno le den algo y después se empiecen a quitar. Pero además de eso, que puede ser maluco, la cuestión es qué lectura le damos a que políticamente lo estén utilizando y todos ahorita estén de acuerdo con el salario. Ya se les aumentó, ya se asumieron los costos, ya es alto lo que debe pagar un empleador, ya se perdieron algunos trabajos porque inclusive nosotros tenemos algunos casos en donde por causa del aumento ya redujeron personal, ya se realizaban esas operaciones, pues ahí como dicen, ya que más, adaptarnos, pero políticamente sí lo están usando mucho para justificar y ahora sí cambiarnos y decir que sí debemos mantenerlo. Es una lectura que me parece más político que a beneficio del trabajador. ¿Estas indicaciones tienen para los trabajadores que ¿Qué implicaciones en la suspensión? pues sí? ¿Qué implicaciones tiene el sector privado? Entonces, aquí vuelve a quedar un limbo. Entonces, por eso es esencial tener en cuenta que al no tener una reglamentación, el salario mínimo se fija por obligación legal. Al no tener una reglamentación, la mayoría van a creer que están en el limbo y como no está vigente, entonces van a aplicar el del año pasado. Pero el riesgo es muy alto de aplicar el del año pasado. ¿Por qué? Porque no se sube el salario. ¿Por qué? Porque más adelante van a tener un sobrecosto de los empleadores. Entonces lo ideal, por eso la recomendación, desde una interpretación amplia, es que se mantenga el 23.7 de aumento hasta cuando haya pronunciamiento. Esas son parte de las implicaciones. Obviamente van a tener implicaciones desde cuando se denegó el salario, el aumento de la nómina de sus respectivos, el aumento de las cuotas, el aumento de los valores de los inmuebles, el aumento en donde el salario hasta de la multa de clase. Algunos, digamos, algunos sectores críticos con los decretos que hablaban en términos macroeconómicos que decían, bueno, si a un trabajador se le paga mucho más de lo que en promedio del índice va a tener mayor poder adquisitivo y eso va a generar inflación. Y digamos que esa perspectiva es así. Es posible parcialmente, porque en sí el poder adquisitivo aparentemente aumenta en un 23.7%, pero resulta que aumentaría ese poder adquisitivo si todos los demás no tuvieran. Entonces ya tendría yo un poder adquisitivo mayor. Pero si la alimentación sube, el mercado sube al 23 o más por ciento, pues en sí lo que genera es que el poder adquisitivo no aumentó, se mantuvo el poder adquisitivo. Y una cosa es aumentar el poder adquisitivo para hacer que se genere inflación y otra cosa es mantenerse para poder sobrevivir. Pero en este caso, ¿qué pasa con la inflación? Excelente pregunta. Seguridad social. Entonces ya sabemos que la seguridad social subió igual el 23.7%. ¿Qué sucede? Esa seguridad ya se pagó.
tampoco nos van a devolver a mí como empleador la pensión, la parte de pensión, tampoco voy a devolver. Entonces, como no me van a devolver, no esperemos que el fondo de pensión me devuelva ese porcentaje, la póliza de salud, la DPS y de riesgos laborales. Ya se pagó mientras la vigencia, eso no se va a retornar al empleador. ¿De acuerdo? Eso para seguridad social. Para todo lo que son contratos indexados, pues es relativamente, esperamos a que se espere como queda el nuevo salario, pero lo que se pagó ya estaba bajo la vigencia de un decreto y no debemos retornar a eso. Y eso no es la totalidad en ningún momento que se aprovechen, digamos, de la persona que está a lo que le llegó el salario mensual, esta coyuntura para decir que vuelvan una parte de lo que les pagamos. Correcto, no, ya lo hemos dicho, pero sí. Nosotros no tenemos que obligar al trabajador a que le devuelva algo que no tiene por qué obligar. Así como el fondo de pensión no le va a devolver nada al empleador, el trabajador tampoco tiene que devolverle nada al empleador, ni que tampoco le descuenten en el siguiente pago. Gracias por la pregunta. Significaría también, digamos, que ese aumento del salario mínimo en el tema de educación, acabo de contar que ya se han presentado algunos despidos porque no pueden los empresarios con esa carga laboral tan alta, aplicaría también entonces esa reducción a la mitad del empleo. Y hasta donde se dice que tenemos tengamos en cuenta que la reducción de personal es un costo-beneficio. Entonces estamos hablando de que el 96% en Colombia son MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces cuando el comerciante tenía 3 trabajadores y le aumentó la carga, pues lo más rápido es reducir un trabajador para mantener el equilibrio económico. Entonces eso es lo que se presentó con el aumento del salario mínimo. Ahora va a pasar lo que pasó con el fenómeno del boom petrolero. El boom petrolero se ganaba muy bien, apenas hubo crisis petrolera, pues se bajaron los salarios y después no los dieron a subir. Así pasa ahorita, entonces ya salieron, las personas ya las afectaron. Un comercio que tenía 3 trabajadores sacó uno y quedó con 2. Y ya en ese momento, ahorita no van a decir, bueno, entonces volvamos a otro trabajador. Entonces ya las cosas como empezaron a decantarse y acomodarse, pues dejar el salario como estaba actualmente. ¿Cuánto tiempo puede tardar Uy, gracias por la pregunta, pero eso depende de ellos muchísimo. Puede pasar un par de meses o pueden pasar los 8 meses. Aunque es algo muy ligero, puede pasar ese tiempo porque es la parte judicial y depende de la carga, aunque trataron de moverse muy rápido los magistrados, pero eso depende de la carga de trabajo que tienen ellos. No es una fecha exacta y todos dependemos de eso. ¿Qué escenario jurídico? Aquí viene la cantidad de problemas o demandas que pueden llegarle a los empleadores por descuentos injustificados para la gente que ya le pagaron. Se puede presentar que los trabajadores empiecen a demandar porque los empleadores están abusando, descontándoles con la excusa de que se cambió el porcentaje de pérdidas, se canceló el porcentaje, se bajó el porcentaje de aumento del salario, ya lo dejaron en 17%, ese otro se lo voy a descontar. Entonces, como es ilegal, el escenario es que se presente que empiecen demandas por eso. Se definirá piensa que es justo el hecho de que haya tanta, digamos, que haya causado tanta polémica hace unos días el banco hasta visto sacado en contra del gobierno y del salario, pero celebra la posibilidad de segundo porcentaje del salario pero es un tono de todas las actividades del banco. Considera que si lo colocas con ese ejemplo o esa perspectiva, podría sonar que es justo, pero como te acabo de decir hace un momento, estamos hablando que el promedio o el 96% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Los bancos son menos del 1%. Entonces, el tamaño de empresas que tienen esos
Entonces un músculo económico es muy diferente al comerciante que tiene que pagarle la seguridad, que en ocasiones ya ni siquiera le paga seguridad social. Le dicen, le pago el día tanto y venga y trabaja. Entonces lo que hace es generar más informalidad, ya no le pagan seguridad social porque subió mucho. Entonces hay que analizar el contexto de todos. Vamos a un comercio, vamos a un almacén de ropa, vamos a una tienda de víveres, vamos a... Y no alcanzan, entonces dicen, yo no pago mejor. Y si usted quiere trabajar así, le sirve el trabajo y si no, pues no le doy trabajo. Ese es el riesgo al aumentar. Porque la sola seguridad social ya estaría en 500 años, quedó en 520.000 dólares aproximadamente. Eso aumentó la seguridad social. Si tiene 3 trabajadores ya son 1.500.000, 1.700.000 pesos. Entonces es 1.600.000 pesos aproximadamente para 3 personas mensuales. Y si el negocio no da, pues por eso es que se le da un equilibrio económico. Pues entonces, en hipótesis caso que llegara a tocar el conflicto, sino el 23.7. Pues se generaría un problema más político, porque ya si se decreta, ya es una norma legal y se debe aplicar. Y de ahí para atrás, no tenemos inconveniente legal ni jurídico para que la persona tenga que devolver, no hay problema. Pues sí, entonces ya las personas, los que ganan salario mínimo van a ganar menos. Y como van a ganar menos, entonces puede generar un problema social ahorita como lo está poniendo el gobierno. Es más por ese lado. Dentro de la ley 278 especifica que primero se reúna con los gremios y con todos. Es lo que y después, si no se ponen de acuerdo, lo emita por decreto justificando económicamente. En este momento no le está diciendo reúnanse, sino le está diciendo cumpla, justifíqueme y cumpla con lo que me dice la ley. Por eso está siguiendo un protocolo, porque si nos damos cuenta más protocolo porque van a llegar a lo que diga el presidente. Lo que pasa es que, así desde mi perspectiva, el problema es no mirar la parte administrativa y es no conocer cómo somos los empresarios en Colombia, qué tamaño de empresa tenemos en Colombia y cómo puede afectar. Entonces, de manera populista, yo no soy ni petrista ni uribista, pero de manera populista estamos generando normas así vayan en contra de la Constitución. Ese es el inconveniente. Entonces ya maquiavélico, sabiendo que va en contra de la Constitución, la voy a generar algo populista, me lo tumba la Corte y después dice es que van en contra de mí. No, simplemente debemos cumplir algo que es la Constitución y no cambiarla. Gracias.